los jurados encontramos por unanimidad al acusado José Bretón Gómez culpable del hecho delictivo. Muerte de Ruth y José Bretón Ortiz provocada intencionadamente por su padre, José Bretón Gómez. Culpable. Pues es la voz del portavoz del jurado que declaró a José Bretón culpable del asesinato de sus dos hijos. Ahora el padre de Ruth y José, casi cuesta decir el padre de Ruth y José, ¿verdad? Sabiendo cómo acabaron esas criaturas, pero bueno, está a la espera de la sentencia que va a elaborar el presidente del tribunal, Pedro Vela, que puede condenarlo hasta 41 años de prisión. Os pido para empezar una valoración sobre esa unanimidad del jurado a la hora de condenar a Bretón. No hubo prácticamente ninguna duda al respecto de todas las cuestiones que se plantearon. Manu Marlasca, Luis Rendueles, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Supongo que esa unanimidad no os ha sorprendido, ¿o sí? Pues sí que ha sorprendido, pero quizás porque llevábamos 3 semanas oyendo, lógicamente, al abogado de José Bretón intentar sembrar todas las dudas que podía, ¿no? Pero lo cierto es que cuando uno lee el relato de hechos probados se da cuenta de que difícilmente el jurado podía dar por probado otras cosas, ¿no? Ha sido un relato de hechos muy sencillo. En los hechos probados de la sentencia así va a constar. Simplemente él, en venganza, se lleva a los niños, les da unos tranquilizantes, los quema y monta una coartada. Y es así de sencillo. Y eso es lo que refleja el jurado. No voy a declarar nada. ¿No declarar? No voy a declarar. No declarar. No voy a declarar, se escucha. Uno de los momentos del juicio fue este que acabamos de escuchar. Son los padres y los hermanos de José Bretón, que curiosamente también unánimemente, todos a una, se acogieron a su derecho de no declarar. Y es que casi desde el primer día y hasta ahora, hasta el final, hasta el juicio, han permanecido todos unidos sin ninguna fisura, actuando en bloque, protegiendo a José. ¿No ha habido forma humana de fracturar ese bloque durante todo este tiempo? Esa fue una de las bazas y de los frentes que tenía abierta la policía desde el principio de la investigación, porque sabían que la familia de Bretón era la mejor fuente de información posible sobre él, que era ya el sospechoso. En esta historia, casi todos los familiares más directos, además, aparecen en algunos de los escenarios clave, en las fechas criminales, digamos, ¿no?, de todo esto. Bretón pasó la mañana del crimen en casa de su hermana Catalina, fue luego a casa de sus padres, por donde pasó casi como una exhalación con los niños, llamó a su hermano Rafael cuando llegó al parque Cruz Conde, pero muy pronto los investigadores se dieron cuenta de que al menos en la familia Bretón no había grietas. Pero no en la familia directa, supongo, ¿no? Sí, en la menos directa. Sí, Leticia, la mujer de Rafael y cuñada de José Bretón, era la persona más asequible para la policía. Tenía una muy buena relación con Ruth, así lo contó en el juicio, además. Los pequeños, Ruth y José, habían pasado mucho tiempo con ella en su casa y el fin de semana del crimen, Ruth incluso la llamó por teléfono para pedirle que vigilara a Bretón porque temía por sus hijos. Pero el resto de la familia, sabedores de esa debilidad, la pertrecharon, hicieron un muro alrededor de ella con la ayuda del abogado, de Sánchez de Puerta, que alejó varias veces a la policía de Leticia. La pregunta nos la hacemos una y mil veces y seguimos sin tener una respuesta clara, ¿no? Porque, claro, esos abuelos no se dan cuenta de que sus nietos fueron asesinados a manos de su padre. ¿Qué ocurre? ¿Que niegan la realidad? ¿Que de verdad creen en la inocencia de su hijo, de Bretón? No lo creo. Ellos solo saben lo que ha pasado. Para ellos también debe haber sido un infierno, todo esto. Hombre, y lo seguirá siendo, seguramente. Claro, también han perdido los nietos y tienen al hijo que se va a comer cárcel. En su primera declaración ante la policía, que luego no firmó, la madre de Bretón dijo que pensaba que su hijo podía haberle hecho algo malo a los niños y que no sabía si se lo había dado a alguien para que los tuviera, ¿no?, como venganza hacia Ruth, hacia la madre. La abuela añadía que ellos mismos se lo preguntaron a Bretón, que recordemos que esas primeras 9 noches de búsqueda seguía libre y seguía durmiendo en casa de sus padres, y que Bretón les había dicho que no se acordaba y que lo dejaran en paz. La mujer, la abuela de los críos, decía que su hijo estaba, según ella, trastornado. Lo que ocurrió es que Rafael, el hermano de José, leyó lo que la madre había contado a la policía el primer día y le dijo que no firmase esa declaración. En cuanto a Baldomero, al abuelo, que no quiso ni mirar a su hijo en el juicio, recordemos, ¿sí?, estaba jugando al dominó cuando sus nietos se fueron de su casa camino de las Quemadillas el día de su muerte, precisamente. Alguien le hizo llegar el mensaje de que debía ir a despedirse de ellos, algo que el hombre no entendió porque él pensaba que esa noche los niños iban a dormir en su casa otra vez, pero jamás volvieron. Un policía nos explicó que entendían humanamente a los abuelos y que sabían y lo entendían que los odiarían para siempre. Bueno, claro, imaginen qué situación, ¿no? Unos abuelos que pierden para siempre a sus nietos y que temen que su hijo precisamente haya sido el asesino. Sí, hoy puede sonar raro, pero José Bretón mantiene buena relación con sus padres, los quiere. José Bretón quiere a sus padres. Los psiquiatras contaron que solo se emocionaba cuando recordaba su relación con su padre. Entre otras cosas, su padre está muy enfermo, Bartolomé, el abuelo, cuando recordaba, por ejemplo, la relación que tenía con él y hasta los correazos con el cinturón que le daba de pequeño. Ese papel autoritario de jefe de clan
que el abuelo ha ido dejando por su avanzada edad, lo tomó luego el propio, o lo intentó por lo menos el propio José Bretón, así lo explicaba su esposa, Ruth Ortiz, ¿no? Pero es cierto que Bretón se lleva bien con sus padres, ¿no? De hecho, en algunos momentos de la instrucción se barajó utilizar a los padres para presionar a Bretón. ¿Utilizar a los padres? ¿Y de qué forma se pueden usar para presionar a Bretón? Bueno, nunca sabremos qué reacción habría tenido Bretón si hubiese visto a sus padres o a sus hermanos esposados. Ah, ya. Esa idea, la de detenerlos, se contempló en algunos compases de la investigación, porque es cierto que todos ellos son absolutamente inocentes, no sabían lo que iba a pasar, pero también es cierto que reaccionaron con silencio, que no quisieron creer lo que apuntaba la policía y las pruebas, y que no cooperaron en absoluto para sacar a Bretón lo que había ocurrido. Hay una cosa que tengo grabada que es de los últimos días del Portil, que mi hija se sentó en las rodillas del padre para jugar con él y él la apartó con desprecio y la quitó. Vi que le decía a la hermana, si no quiere comer, ¿qué pasa? Y le dio una torta en la boca. Y le dije que no volviera a hacer eso, que al niño no le pegara. Es Ruth Ortiz, la exmujer de José Bretón, durante la declaración. Bueno, más que de ella, queréis hablarnos de su evolución durante el proceso, ¿no? Una evolución que no ha sido ni mucho menos espontánea. No, porque la policía, lo hemos comentado aquí alguna vez, intentó evitar que en el caso con Ruth ocurrieran los errores tan garrafales que se cometieron en otras investigaciones, por ejemplo la de Marta del Castillo. Así que una de las primeras decisiones que tomó la policía fue encomendar a una agente, a una inspectora, la misión de estar en todo momento pendiente de Ruth, que es la víctima de este caso. No solo tenía que estar a su disposición las 24 horas del día, sino que también era quien le iba dosificando la información, decidía qué decirle y qué no, y la monitorizaba en sus relaciones con Bretón y hasta en las comparecencias oficiales. La versión oficial hasta ahora es que esa policía solo le daba consejos. Bueno, ¿y quién es esa policía, no? Porque habéis dicho que es una mujer, una gran profesional. Una inspectora jefe es responsable de la sección de homicidios y desaparecidos de la UDEF Central, una veterana de la investigación de crímenes, acostumbrada a tratar hace mucho tiempo y a ver lo peor de la sociedad, curtida en el grupo de homicidios de la Pringue, que es como llaman. Sí, la Pringue es como llaman a la Brigada de Policía Judicial de Madrid. Ruth la ha llamado en Navidad, la ha llamado de madrugada, la ha llamado durante sus vacaciones y ella siempre ha estado allí en todo este tiempo, prestándole atención y alejando de la madre de Ruth y de José esa sensación de desamparo que provoca que muchas víctimas tomen decisiones que no hacen otra cosa que perjudicar una investigación. Oye, y decías que esta inspectora jefa casi monitorizó a Ruth. ¿Eso qué quiere decir? Sí, la controló. Si hacemos un poco de memoria, recordemos que al principio de todo, las primeras semanas de la desaparición de los críos, desde la familia y el entorno de Ruth, se lanzaban mensajes que incluso hablaban de la presunción de inocencia de Bretón. Y que entonces había una mujer, hija de un policía, por otra parte, que hacía las veces de portavoz de Ruth. Es verdad. Hemos podido escuchar el tono de Ruth en esas llamadas que Bretón le hacía antes de ser detenido y en la que ella mantenía increíblemente la calma, ¿no? Semanas después, esa portavoz cesó en sus funciones, el discurso de Ruth se endureció y a Bretón se le tendió entonces una trampa. Una trampa, preparada por la policía, supongo, y por la propia Ruth. Sí, José Bretón, recordemos, quería seguir llevando las riendas del caso incluso después de ser detenido y encarcelado aquel 17 de octubre del 2011. Quería convertirse en el salvador, en el tipo que ayudase a su mujer a encontrar a sus hijos. Y recordemos que así lo dijo el cura que le vio en prisión, al que le insistió en que quería a toda costa que Ruth le visitase en la cárcel. La policía y la propia Ruth marcaron los tiempos. La madre de los niños se presentó en la cárcel cuando ella quiso, por sorpresa descolocando por completo a Bretón, que incluso se quejó de que no había podido ni afeitarse ni arreglarse para la ocasión. La visita no tuvo ninguna utilidad en la investigación, tan solo fue útil para demostrarle a Bretón que había perdido el control y que Ruth ya no tenía ninguna duda sobre quién era el culpable de la desaparición de los niños. Bueno, entiendo que todos esos movimientos, todo esto que contáis que hacía Ruth, era aconsejada por esa policía sombra, ¿no? Por esa inspectora jefa que se convirtió, pues, en su aliada día y noche, vacaciones, en cualquier momento. Eso es, que en este caso la policía ha arropado mucho y bien a la madre de los críos. El pasado viernes, por ejemplo, cuando Ruth quiso estar presente en la lectura del veredicto, en la audiencia de Córdoba, sentada junto a ella estaba uno de los participantes de la investigación, el jefe del grupo de homicidios de Córdoba, que fue también, lógicamente, uno de los que más estuvo en contacto con la madre de los críos, además de la inspectora jefa, de la que contaremos una confidencia sin que se enfade. Si el viernes no llega a emitirse el veredicto del jurado, ella se ofrecía a ir a Córdoba a convencerlos, ¿no? Estaba tan impaciente como la familia de Ruth, probablemente por los lazos tan estrechos que se han creado entre estas dos mujeres durante todos estos meses. La desaparición de los niños tenía un origen, una etiología criminal. Entonces, para analizar esto e iniciar una investigación, teníamos que investigarla en función de dos variables. Una que es el espacio y otra que es el tiempo.
Es Serafín Castro, el comisario jubilado el mes de diciembre pasado. Él fue el responsable de las investigaciones casi desde el primer día, aunque en realidad podrían haber llevado este caso agentes de Córdoba o de Sevilla, supongo. Muy pronto, menos de 24 horas después de esa denuncia de Bretón diciendo que había perdido a sus niños, el primer equipo de la UD Central, la unidad que dirigía Castro, llegó a Córdoba. Y es que volvemos a lo que decíamos hace un rato. No se querían repetir errores que se habían cometido en el caso de Marta del Castillo. Y además, lo cierto es que las relaciones entre la Comisaría General, a la que pertenecía Serafín Castro, y la Brigada de Sevilla no estaban muy bien engrasadas desde esos primeros días de la búsqueda de Marta del Castillo. Precisamente, claro. Imagino que el comisario Castro dirigió la investigación, pero que designaría a unos cuantos policías para que estuvieran allí sobre el terreno, ¿no? Claro, y así el peso de la investigación lo llevaron un joven inspector, hijo de un veterano histórico comisario de policía, que está en la sección de homicidios de la UD Central, y varios agentes de Córdoba, ¿no? Y aquí jugó un papel fundamental un subinspector, a punto ahora, por cierto, de ascender a inspector ya, que es el famoso policía sombra o policía cebo del que te hemos hablado aquí ahora. Hombre, que pasó 200 horas con Bretón, ¿no? Lo contamos aquí. Bueno, ¿y el jefe, el comisario Castro, también estuvo allí sobre el terreno? Sí, sí que estuvo. De hecho, y vamos a contar otra confidencia, recibió un peculiar regalo en la comida de su jubilación, consistente en una foto enmarcada de él mismo, del comisario, entrando en la finca de las Quemadillas con dos policías uniformados saludándole a su paso, ¿no? Cuadrándose. Cuando llegó a la finca, 48 horas después de la desaparición de los niños, Serafín Castro tomó la decisión de no presentarse a Bretón, de no decirle quién era. De hecho, fue el asesino el que, cuando le vio mandar en la finca, preguntó a otro policía: ¿quién es ese tipo, ese señor mayor de cazadora marrón? Y este le dijo: el jefe. Durante los días siguientes de esa desaparición, de esa investigación, en octubre de 2011, el comisario Castro sí que habló con Bretón varias veces, antes de la detención, en la finca, y le trató de convencer de que lo mejor era que contase qué había hecho con los niños, dónde estaban, ¿no? Incluso a veces le provocaba diciendo textualmente: te vamos a dejar la casa como un colador, dinos ya dónde están los niños. De aquellas entrevistas recuerdo que Castro volvió a Madrid y en alguna ocasión nos lo encontramos y nos dijo: nunca he visto a nadie igual, con tanta frialdad, con tanto control. En el juicio hemos comprobado todos, yo creo, a qué se refería. Desde luego. Y vamos ya con la última confidencia para que no se nos enfade. Cuando se acercaba el momento de su jubilación, quedaban 6 meses, era verano del 2012, nos dijo: no me voy de aquí, de la policía, sin encontrar el Códice Calixtino y sin encontrar a los niños de Córdoba. En julio de ese año, el día 4, la policía halló en un garaje el valioso libro de la Catedral de Santiago, y un mes después el profesor Echeverría certificó que la policía ya había encontrado en la Hora de las Quemadillas a Ruth y José. El viernes estuvimos con él, el día del veredicto, y estaba muy, muy emocionado y desde luego muy satisfecho. Yo he oído decir que los huesos se fueron de copas. No la muestra número 8. Que los huesos se fueron de copas. Vuelvo a repetir. Bueno, este ha sido el testimonio más polémico del juicio, ¿no? El que ha provocado la mayor tempestad, aunque de poco sirvió para el resultado del veredicto, afortunadamente, ¿no? Es Josefina Lamas, también hablamos aquí en su momento, la antropóloga forense de la policía que erró fatalmente en su dictamen y que, por tanto, retrasó muchos meses la resolución de este caso. ¿Hay alguna explicación? Porque yo cuando la escuché es que me pellizcaba para creérmelo. ¿Hay alguna explicación para que la señora Lamas, después del error que cometió tan enorme, encima dijera esto? Pues supongo que la explicación está en las miserias humanas, ¿no? No hay una explicación. Pero muy miserias, legal, pero muy miserias humanas, ¿eh? El propio profesor Echeverría calificó el comentario, que había sido muy respetuoso con ella hasta ese día, calificó el comentario de chusco y sigue siendo bastante benévolo. Y Luis Avial, que es el propietario de la empresa Cóndor Georradar, que fue quien habló a Echeverría del caso de Córdoba, nos contaba hace unos días una explicación, ¿no? La primera reunión que mantuvo Avial con Echeverría, cuando ambos estaban en Extremadura buscando una fosa con fusilados de la Guerra Civil, y en la que le enseñó imágenes termográficas que había hecho él, Avial, en la hoguera de las Quemadillas, fue en un bar. Claro, de ahí a decir que al profesor se le mostraron los restos de los niños en un bar, como pueden ustedes imaginar, va un mundo, ¿no? La actitud de la doctora Lamas no fue, desde luego, la propia de una persona que, hombre, sabiendo que has cometido un error tan enorme, no es la propia de quien se acaba de equivocar tan gravemente. No fue nunca la actitud idónea. Mira, cuando llegó el primer preinforme del profesor Echeverría, que lo hizo con las fotografías que le remitieron, Lamas y su jefe, que era el jefe de policía científica, fueron convocados a una reunión con el que entonces estaba de jefe accidental de la UDEP Central. Recordemos que esto pasa en agosto. Allí su jefe, el jefe de Lamas, le dio la posibilidad de pedir permiso al juez para abrir las cajas y que ella misma volviera a revisar los huesos, antes o a la vez que el profesor Echeverría, y ella se negó diciendo además que, y esto es textual, estaba totalmente segura de que los restos no eran humanos. Y dejó la siguiente perla: cada día estoy más convencida de que los niños no están en las Quemadillas. Ese agosto que te decía Manu, el día que Echeverría se presenta en la Comisaría General de Policía en Madrid, el propio antropólogo le ofrece participar en el examen, él que es una eminencia, ¿no? Y ella, Lamas, dice aquello que ya había dicho en su informe, y que si él disentía,
que ya encontrarían a alguien que desempataría. Ella se consideraba al mismo nivel que una eminencia como el profesor Echeverría. Cuando llega el demoledor informe de Echeverría por escrito, se la convoca a una nueva reunión, en esta ocasión ya en el despacho del comisario general de Policía Judicial, el máximo jefe, José García Losada. ¿Sí? Allí le enseñan el trabajo por escrito de Echeverría, que ella había leído el fin de semana, y sus palabras resuenan ahora más tremendas todavía, ¿no? Dijo textualmente: esto es una porquería, si lo coge la defensa de Bretón, lo tira a la papelera. Bueno, es tremendo, de verdad, indignante lo que estáis contando, y además a mí me resulta muy inexplicable. No sé, es que me hace, no sé, sospecho, no me gusta. Yo creo que, como decía Luis antes, lo que habla es de miserias humanas, ¿no? La doctora Lamas ha pasado de ser la jefa de su departamento en la policía a hacer revisiones a los agentes de canillas, que les toma el colesterol, la tensión, y acabamos ya dando un detalle. Josefina Lamas recogió los huesos de la hoguera el 9 de octubre. Tardó un mes en entregar un informe de 8 folios que ella misma confesó haber elaborado comparando los huesos con fotos de Google. Madre mía. El profesor Echeverría no durmió en un par de noches para acabar con la mayor celeridad posible un informe que incluía más de 150 imágenes y más de 100 folios. Oye, ¿qué va a pasar con la doctora Lamas? Bueno, y con Bretón, que seguro, de entrada, Bretón, seguro que su abogado va a recurrir, ¿no? Sí. Lógico. Sí. Bretón seguirá en prisión y tiene ahora 2 bazas, 2 cartas, que es recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y, si vuelve a perder el caso, recurrir al Tribunal Supremo, cuya decisión sería ya definitiva, ¿no? Todo esto hace imposible, por ejemplo, mientras tanto, que Ruth Ortiz, la madre, consiga enterrar los huesos de sus 2 hijos durante unos años más, ¿no? Quizá la única victoria que haya conseguido Bretón en todo esto. ¿Y la doctora Lamas? Pues se ha metido en una espiral peligrosa, ¿eh? El juez del caso abrió una investigación por calumnias después de que dijera aquello de los bares y el rumor de un policía. Sí. Y la doctora Lamas va a depender al final de la generosidad de sus compañeros, ¿eh? Que hasta ahora ha sido mucha, pero si ellos hablaran podrían dejarla antes y durante el juicio en muy mal lugar por lo que dijo y por a quién se lo dijo. Pues no sé por qué van a ser generosos, sinceramente. Bueno, nada, es una opinión. Esta es una opinión y solamente la suscribo yo, quede claro. Como siempre, el trabajo impecable de Manu Marlasca y Luis Rendueles. Gracias a los dos. Un beso. Gracias. Oye, feliz verano, que igual ya no nos volvemos ya no a nos escuchar. oímos más. A la vuelta, pues hasta septiembre. Pues hasta septiembre. Seguimos en septiembre entonces. Bueno. Pero teníais alguna duda. ¿Teníais alguna duda acaso? Hasta que no llega, y pensaba que llegaba el motorista con el sobre para despedirnos ya. Ay, muchos besos a los dos. Cuidaos. Hasta luego. Adiós. De 4 a 7 en Onda Cero, Gelo, con Julia Otero.